Una historia sobre un millonario quebrado por el dolor y la mujer que con un simple acto de bondad le recordó el verdadero significado del amor. ¿Puede un gesto cambiar el destino de toda una familia? Quédate para descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Dale me gusta a este video si te conmovió esta historia y déjanos un comentario, contándonos desde qué país y a qué hora nos escuchas. Javier Montenegro ya había despedido a más de 5 empleadas de limpieza en 2 meses. Este millonario cruel torturaba a sus empleadas hasta que no aguantaban más. Pero cuando Elena Sánchez vio a Valentina, la hija de 6 años de él, calva por el cáncer, hizo lo impensable. Tomó sus propios ahorros, compró una peluca rubia y se la puso a la niña. Cuando Javier vio a su hija sonriendo por primera vez en meses, entró en shock total. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. La lujosa oficina de Javier Montenegro emanaba poder y frialdad. Detrás del escritorio de caoba maciza, el empresario de 41 años observaba con ojos glaciales a la mujer temblorosa frente a él. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la superficie pulida, mientras revisaba mentalmente la lista de fallos que culminarían en otro despido. Señora Consuelo, su voz cortaba el aire como una cuchilla afilada. En apenas 3 semanas de trabajo, usted consiguió romper un jarrón de la dinastía Qing del siglo XVII, dejar marcas de agua en el mármol del salón principal, y ayer tuvo la osadía de usar el baño social de los invitados. Eso sin mencionar que encontré 2 cabellos en la escalera después de que usted pasara la aspiradora. La empleada de 50 años bajó la cabeza, sus manos callosas temblando ligeramente. Señor Javier, puedo mejorar. Lo prometo. Necesito mucho este empleo. Mi nieto está enfermo. Las excusas no reparan porcelana china, interrumpió Javier sin mostrar ningún vestigio de compasión. Esta es la 5ª empleada que despido en 2 meses. Aparentemente es imposible encontrar a alguien competente en esta ciudad. Se levantó bruscamente, su imponente altura proyectando una sombra sobre la mujer encogida. El traje italiano, impecablemente cortado, acentuaba su postura rígida y autoritaria. Cada movimiento era calculado para intimidar, cada palabra elegida para herir. Sus servicios ya no son necesarios. El pago será depositado mañana, descontados los daños, naturalmente. Javier regresó a su silla, ya enfocándose en los papeles esparcidos sobre la mesa. Mi secretaria la acompañará hasta la salida. Mientras la exempleada salía cabizbaja, Javier ni siquiera levantó la vista. Para él, personas como Consuelo eran desechables, fácilmente reemplazables por otras, igualmente incompetentes. Su mundo giraba en torno a números, ganancias y eficiencia. Los sentimientos eran lujos que no podía permitirse, especialmente después de los últimos meses. El silencio de la oficina fue roto por el timbre del intercomunicador. Señor Montenegro, ya publiqué el anuncio para una nueva empleada de limpieza. Debería recibir las primeras llamadas hoy mismo. Óptimo. Y asegúrese de que la entrevista sea muy rigurosa esta vez. Quiero a alguien que entienda que la perfección no es negociable en mi casa. Al colgar, Javier se permitió un suspiro casi imperceptible. Su mansión de 3.000 metros cuadrados necesitaba cuidados impecables. Cada detalle debía estar siempre perfecto. Era así como mantenía el control sobre al menos una parte de su vida, ya que otras áreas se le habían escapado completamente de las manos. En casa, Valentina jugaba sola en el salón principal, rodeada de muñecas y juguetes esparcidos por la alfombra persa. Sus 6 años de edad parecían cargar el peso de décadas, y su cabecita calva reflejaba la luz suave que entraba por las ventanas. El tratamiento de quimioterapia le había robado sus rizos dorados meses atrás, junto con gran parte de su alegría infantil. Javier se detuvo en la puerta del salón, observando a su hija desde lejos. Su garganta se apretó involuntariamente, pero forzó los músculos a relajarse. No podía demostrar debilidad ni siquiera ante una niña, especialmente ante esta niña, que le recordaba constantemente su impotencia ante el cáncer que acechaba a su pequeña familia. Papá va a trabajar hasta tarde hoy, Valentina. Quédate en el salón y no ensucies nada.
Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pero ya se había dado la vuelta subiendo las escaleras hacia su despacho doméstico. Valentina continuó jugando en silencio, acostumbrada a la distancia emocional de su padre. Sus muñecos representaban historias donde las familias se abrazaban y los padres participaban en los juegos, realidades que existían solo en su fértil imaginación. El eco de los pasos de Javier por los pasillos de la mansión sonaba como una sentencia. Otra empleada había fallado en cumplir sus expectativas imposibles, pero lo que él no sabía es que su sucesora estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Elena Sánchez se arregló nerviosamente el cabello, recogido en un moño simple, mientras tocaba el timbre de la imponente mansión. Sus 30 años habían estado marcados por luchas constantes, pero nunca había desistido de buscar una vida mejor para sí misma y para su familia. El uniforme azul que vestía estaba impecable, planchado con todo cuidado. La puerta de roble macizo se abrió, revelando a una secretaria elegante que la condujo a través de pasillos ornamentados con cuadros caros y muebles de época. Elena intentó no demostrar el nerviosismo que crecía a cada paso, sabiendo que necesitaba desesperadamente esta oportunidad. La oficina de Javier Montenegro era aún más intimidante de lo que había imaginado. El hombre detrás del escritorio irradiaba autoridad y frialdad, sus ojos oscuros, analizando cada detalle de su apariencia con precisión quirúrgica. Se sentó en la silla indicada, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Elena Sánchez, 30 años, educación secundaria completa. Javier leía su currículum con la misma expresión que usaría para examinar un informe financiero. 3 empleos anteriores en limpieza doméstica, 2 cartas de recomendación. ¿Por qué fue despedida del último empleo? La familia se mudó al extranjero, señor. Trabajé con ellos durante 2 años sin ningún problema. Elena mantuvo la voz firme, aún sintiendo el peso de la mirada penetrante del empresario. Voy a ser directo sobre mis expectativas. Javier se recostó en la silla, comenzando una enumeración que sonaba como un manual militar. Esta casa posee 3.000 metros cuadrados, que deben estar impecables todos los días. Cada superficie debe brillar. Cada objeto debe estar exactamente en su lugar. No tolero huellas dactilares en espejos, manchas en pisos o siquiera un grano de polvo en los muebles. Elena asintió, anotando mentalmente cada exigencia. Había trabajado en casas grandes antes. Sabía que la disciplina era fundamental para mantener un empleo de este nivel. Otra cosa fundamental, continuó Javier, su voz asumiendo un tono aún más severo. Tengo una hija de 6 años. Bajo ninguna circunstancia debe interactuar con ella. Su trabajo es la limpieza, no el cuidado de niños. La niña tiene sus propios horarios y actividades. Usted debe mantener la distancia y enfocarse exclusivamente en sus funciones. La instrucción sonó extraña para Elena, que siempre había mantenido relaciones cordiales con los niños de las familias donde había trabajado, pero necesitaba el empleo y las reglas del jefe. Por más rígidas que fueran, tendrían que ser respetadas. Entiendo perfectamente. Señor Montenegro, puedo garantizar que soy muy discreta y enfocada en el trabajo. El salario es de 4.000 reales mensuales con contrato. Horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados limpieza a fondo quincenal de 3 a 8 de la noche. Javier tamborileó los dedos en la mesa. Periodo de prueba de 3 meses. Cualquier desliz, por menor que sea, resultará en despido inmediato. El valor del salario hizo que los ojos de Elena brillaran involuntariamente. Era más de lo que había ganado en cualquier empleo anterior. Suficiente para finalmente saldar las deudas acumuladas y aún sobraría para invertir en el futuro de su familia. Acepto todas las condiciones, señor. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana 7 en punto. Mi gobernanta le explicará la rutina de limpieza y le mostrará dónde están los productos y equipos. Javier ya se estaba levantando, indicando que la entrevista había terminado. Recuerde, puntualidad, perfección y distancia de la niña son las 3 reglas innegociables. Elena se despidió con un apretón de manos firme, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión.
Había conseguido el empleo, pero las condiciones eran más rígidas que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Principalmente la regla sobre no interactuar con la hija del jefe, que había despertado su curiosidad maternal. Mientras era conducida a la salida, avistó rápidamente a una niña pequeña en el salón principal. La niña estaba sentada en el suelo, jugando sola con muñecas y algo. En su apariencia tocó el corazón de Elena de forma inexplicable. Había una melancolía prematura en aquellos ojitos, una soledad que reconoció de su propia infancia difícil. La puerta se cerró detrás de ella, pero la imagen de la niña quedó grabada en su mente. Elena sabía que necesitaba seguir las reglas del jefe rigurosamente, pero su instinto maternal ya estaba despertando una conexión que sería imposible ignorar. De camino a casa, planeó mentalmente cómo sería su primer día. Llegaría más temprano, trabajaría con dedicación redoblada y demostraría que era diferente a las otras empleadas que Javier había despedido. Pero lo que no imaginaba es que su presencia en aquella casa estaba a punto de despertar cambios que ninguno de ellos podría prever. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Elena ya estaba despierta desde hacía 15 minutos repasando mentalmente su estrategia para el primer día. Tomó un baño rápido, se vistió con el uniforme impecablemente limpio y se recogió, el cabello en un moño perfecto. No podía dar margen a ninguna crítica sobre su presentación personal. Llegó a la mansión 10 minutos antes de la hora, esperando pacientemente en la entrada hasta que la gobernanta doña Rosa, una señora de 60 años con aire maternal, vino a recibirla. La mujer había trabajado para la familia Montenegro por más de una década y conocía cada detalle de la rutina doméstica. «Hija, voy a ser directa contigo», dijo Rosa mientras conducía a Elena por los pasillos. «El señor Javier es un hombre muy exigente. Ya he visto a muchas chicas buenas perder el empleo aquí por pequeños deslices. Él no perdona nada». Elena asintió gravemente, absorbiendo cada consejo. Rosa le mostró el armario de productos de limpieza. Le explicó el orden específico de cada ambiente y detalló las técnicas exigidas para cada superficie. Los cristales debían limpiarse solo con productos específicos. Las maderas barnizadas tenían un tratamiento particular y los mármoles requerían cuidados especiales para evitar manchas. ¿Y sobre la niña?, le preguntó Elena discretamente. «Doña Rosa, ¿puedo al menos saludarla cuando nos encontremos?». La gobernanta suspiró pesadamente, sus ojos revelando una tristeza profunda. «Valentina es un ángel, pero su padre, desde que ella enfermó, no puede mirarla bien. Creó esa regla de no interacción, como si quisiera protegerse a sí mismo, no a la niña. Ella está enferma. Cáncer, hija. Lo descubrieron hace 8 meses. La quimioterapia le quitó todo su cabello y desde entonces el señor Javier se ha vuelto aún más cerrado y controlador». Rosa meneó la cabeza con tristeza. «Esa niña vive prácticamente sola en esta casa enorme». Las palabras de la gobernanta tocaron profundamente el corazón de Elena. Ella misma había crecido con un padre ausente emocionalmente y sabía cuánto esa carencia podía marcar a un niño para siempre. Pero necesitaba mantenerse enfocada en el trabajo si quería conservar el empleo. Durante la mañana, Elena trabajó con una dedicación extraordinaria. Cada mueble fue limpiado con precisión milimétrica, cada superficie pulida hasta brillar como un espejo. Reorganizó discretamente algunos objetos decorativos, dejándolos en posiciones más armoniosas, y se cuidó de no dejar ni siquiera una huella en el suelo recién encerado. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras limpiaba el salón principal, oyó unos pequeños pasos bajando la escalera. Valentina apareció en la puerta con un vestidito rosa con estampado de unicornios, su cabecita calva cubierta por un pequeño gorro de colores. La niña se detuvo al ver a Elena, observándola con curiosidad infantil. «Hola», dijo Valentina tímidamente, sus ojos grandes y expresivos fijos en la nueva empleada. Elena sintió su corazón acelerarse. Sabía que debía ignorar a la niña según las instrucciones del jefe. Pero algo en la fragilidad de aquella niña despertó todos sus instintos maternales. Le ofreció una sonrisa discreta y saludó.
con la mano rápidamente antes de volver al trabajo, fingiendo estar completamente concentrada en la limpieza. Valentina se acercó despacio, sentándose en la alfombra con sus muñecas. Elena continuó trabajando, pero percibía cada movimiento de la niña por el rabillo del ojo. La niña jugaba de forma melancólica, sus muñecas representando historias tristes, donde princesas vivían solas en castillos vacíos. «Mi muñeca tampoco tiene pelo», murmuró Valentina para sí misma, acariciando la cabeza lisa de una de las muñecas. «Igual que yo». Las palabras golpearon a Elena como una puñalada. Tuvo que tragar el nudo que se formó en su garganta y luchar contra el impulso de acercarse y consolar a la niña. En vez de eso, continuó limpiando silenciosamente. Pero su mente ya estaba trabajando en pensamientos que no debería tener. Cuando Javier llegó para almorzar, inspeccionó cada habitación que Elena había limpiado. Pasó los dedos sobre las superficies buscando polvo. Examinó los espejos a contraluz en busca de manchas y verificó que todos los objetos estuvieran en sus lugares exactos. Su expresión permaneció neutra durante toda la inspección. «Buen trabajo hasta ahora», dijo finalmente. Lo sonó casi como un elogio viniendo de alguien tan exigente. «Continúe así». Durante la tarde, Elena organizó las habitaciones del segundo piso. En el cuarto de Valentina se encontró con docenas de fotos de la niña antes de la enfermedad. En cada imagen, Valentina sonreía radiante, sus rizos dorados brillando bajo el sol, pareciendo una pequeña princesa salida de un cuento de hadas. La transformación era chocante. La niña de las fotos irradiaba alegría y vivacidad, mientras que la Valentina actual cargaba una tristeza prematura que partía el corazón. Elena sostuvo una de las fotos con cuidado, observando la sonrisa genuina que no había visto ese día. Al terminar el trabajo, Elena se despidió discretamente de Rosa y se dirigió a la salida. En el salón principal, Valentina todavía jugaba sola, ahora construyendo una casita con bloques de colores. La niña levantó los ojos y le saludó tímidamente. Esta vez Elena no pudo resistirse. Le ofreció una sonrisa cálida y le devolvió el saludo, susurrando un adiós casi inaudible. El rostro de Valentina se iluminó con una sonrisa tímida, pero genuina, la primera que Elena había visto en todo el día. En el autobús de vuelta a casa, Elena no podía sacar a Valentina de su mente. Había algo en esa niña que había despertado su compasión maternal de forma abrumadora. Sabía que necesitaba mantener la distancia para preservar su empleo, pero también sabía que sería imposible ignorar completamente el sufrimiento silencioso de aquella niña. Mientras planeaba el día siguiente, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Haría su trabajo impecablemente, seguiría todas las reglas del jefe, pero encontraría pequeñas formas de traer un poco de alegría a la vida de Valentina, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero lo que no imaginaba es que esa decisión estaba a punto de desencadenar eventos que transformarían no solo la vida de la niña, sino la de toda la familia Montenegro para siempre. La segunda semana de trabajo transcurría sin incidentes, hasta que durante la limpieza del salón principal, Elena tropezó accidentalmente con la mesa auxiliar, donde estaban los portarretratos familiares. Una de las fotos se deslizó de su base y cayó al suelo con un ruido seco que resonó por la mansión silenciosa. Elena se agachó rápidamente para recoger el marco, rezando para que no se hubiera roto el cristal. Era una foto de Valentina a los 4 años corriendo en un jardín, florido con sus rizos dorados volando al viento. Sus ojos brillaban de pura felicidad mientras perseguía mariposas de colores. La imagen perfecta de la inocencia infantil. «Esa foto fue tomada en mi cumpleaños de 4 años», dijo una vocecita detrás de ella. Elena se giró y encontró a Valentina parada en la entrada del salón, observándola con sus ojos grandes y expresivos. La niña se acercó despacio, como si probara una reacción que no sabía si vendría. «Tenía el pelo muy largo en esa época», continuó Valentina, su voz cargada de una nostalgia que no debería existir en una niña tan pequeña. «Mamá siempre decía que parecía una princesa de verdad». El corazón de Elena se encogió. Sabía que no debía conversar con la niña, pero las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. «Sigue siendo una princesa, Valentina.
Las princesas de verdad son valientes como tú. El rostro de Valentina se iluminó con una sonrisa tímida. ¿De verdad lo crees? Papá nunca más me llama princesa. Creo que no le gusta verme sin pelo. Estoy segura de que tu papá te quiere mucho. A veces los adultos no saben cómo demostrar los sentimientos cuando están preocupados. Elena se arrodilló a la altura de la niña, olvidando momentáneamente las rígidas reglas de Javier. Sueño todas las noches que mi pelo ha vuelto a crecer y puedo ser princesa otra vez. En mis sueños, papá me sonríe y juega conmigo como antes. Valentina tocó inconscientemente su gorro de colores. ¿Crees que mi pelo crecerá tan bonito como antes? Estoy segura de que sí, querida. Y cuando crezca, serás la princesa más hermosa de todas. Elena sintió que se le humedecían los ojos, pero mantuvo una sonrisa alentadora. ¿Puedo contarte un secreto? Valentina se acercó aún más, bajando la voz como si compartiera algo muy importante. Guardé un mechón de mi pelo antes de cortarlo. Todo está en una cajita en mi cuarto. A veces me quedo mirándolo y recordando cómo era ser normal. La palabra normal, saliendo de la boca de una niña de 6 años, fue como una apuñalada en el pecho de Elena. Estaba a punto de responder cuando oyó pasos firmes en el pasillo. Javier regresaba de la oficina más temprano de lo habitual. «Valentina, ¿qué estás haciendo aquí?» La voz de Javier cortó el aire como una cuchilla helada. Sus ojos se movieron rápidamente entre su hija y Elena, que todavía estaba arrodillada con la foto en la mano. «Yo solo estaba», comenzó Valentina, pero la expresión en el rostro de su padre la hizo enmudecer instantáneamente. «Usted», Javier señaló a Elena con un dedo acusador. «Fui muy claro sobre las reglas. ¿Qué significa esta conversación con mi hija?» Elena se levantó rápidamente, colocando la foto de vuelta en su lugar con las manos ligeramente temblorosas. «Señor, le pido disculpas». La foto se cayó cuando estaba limpiando y la niña apareció. «No fue intencional». «¿Intencional o no fue una violación directa de mis instrucciones?» Javier se acercó, su presencia intimidante llenando el ambiente. «Valentina, ve a tu cuarto ahora». La niña obedeció cabizbaja, pero antes de salir se giró hacia Elena. «Gracias por decir que todavía soy una princesa», susurró antes de subir corriendo las escaleras. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Javier observaba a Elena con ojos llameantes, claramente luchando por controlar su ira. Sus puños estaban cerrados a los costados y ella podía ver la avena hinchada en su frente. «Esta es su primera y única advertencia», dijo él finalmente, su voz baja pero cargada de amenaza. «Una conversación, por menor que sea, con mi hija, resultará en despido inmediato. ¿Está claro?» «Perfectamente claro, señor». «Óptimo. Termine su trabajo y retírese. Mañana espero que haya olvidado que existe una niña en esta casa». Javier salió del salón con pasos pesados, dejando a Elena sola con sus pensamientos conflictivos. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero las palabras de Valentina resonaban en su mente. La niña se sentía no amada por su propio padre. Creía que ya no era una princesa por el cáncer. Esa noche en casa Elena no pudo dormir. La imagen de Valentina tocando su gorro y soñando con su cabello volvía constantemente. Pensó en su propia infancia, en los momentos en que necesitó a un adulto que la hiciera sentir especial y no encontró a nadie. Una idea comenzó a formarse en su mente, peligrosa y completamente en contra de las reglas establecidas. Pero cuanto más pensaba, más fuerza ganaba la idea. Si Javier no podía darle a su hija lo que necesitaba emocionalmente, quizás otra persona podría hacerlo discretamente. Elena tomó su celular y comenzó a investigar. Tiendas de pelucas infantiles, precios, estilos. Con su primer salario podría comprar una hermosa peluca rubia para Valentina, igual al cabello que tenía en las fotos. Sería un regalo secreto, algo para devolverle un poco de autoestima a la niña. Sabía que estaba arriesgando todo, su empleo, su estabilidad financiera, su futuro. Pero algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. Una niña de 6 años no debería sentirse anormal o no amada por su propio padre. Por primera vez en semanas, Elena sonrió antes de dormir. Tenía un plan y nada en el mundo la impediría ejecutarlo.
Pero lo que no sabía es que su valiente decisión estaba a punto de provocar una reacción que cambiaría para siempre la dinámica de esa familia aparentemente inquebrantable. La tensión en la mansión Montenegro era palpable en los días siguientes al incidente en el salón. Javier observaba cada movimiento de Elena como un halcón, buscando cualquier desliz que justificara su despido inmediato. Ella, por su parte, trabajaba con aún más dedicación, manteniendo una distancia rigurosamente respetuosa de Valentina siempre que sus caminos se cruzaban. El viernes por la mañana, Javier llamó a Elena a su oficina. Ella subió las escaleras con el corazón acelerado, temiendo que su investigación sobre pelucas hubiera sido descubierta de alguna manera. El empresario estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión aún más severa de lo habitual. «Siéntese», ordenó señalando la silla frente a él. «Necesitamos aclarar algunas cosas sobre su posición en esta casa». Elena obedeció silenciosamente, manteniendo las manos entrelazadas en el regazo para disimular el nerviosismo. Javier la observó durante largos segundos antes de empezar a hablar, como si estuviera decidiendo cuán directo sería. «Mi hija está pasando por un periodo muy difícil». Comenzó su voz con un tono que ella nunca había oído antes, casi vulnerable. «El tratamiento contra el cáncer no es solo físicamente agotador, sino emocionalmente devastador para una niña». Elena asintió sin atreverse a interrumpirlo. «Creé la regla de no interacción, no por crueldad, sino por necesidad». Javier se recostó en la silla evitando la mirada directa de Elena. Valentina se apega fácilmente a las personas y, cuando inevitablemente salen de su vida, como las 5 empleadas anteriores, ella sufre. «No puedo permitir que eso suceda de nuevo». «Señor Montenegro», se arriesgó a decir Elena. «¿Puedo hacer una pregunta respetuosa?» Él asintió brevemente. «¿Por qué usted no puede mirar a su propia hija? Valentina necesita sentir que es amada por su padre, especialmente ahora». El rostro de Javier se cerró instantáneamente, sus facciones endureciéndose como el mármol. «Eso no es de su incumbencia. Su función aquí es limpiar, no dar consejos sobre la crianza de los hijos». «Pero Valentina se siente rechazada por usted. Ella cree que ya no es una princesa porque perdió el cabello». Elena sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero las palabras seguían saliendo. Una niña de 6 años no debería cargar con ese tipo de dolor sola. «¡Basta!». Javier golpeó la mesa con fuerza, haciendo que Elena se sobresaltara. «Usted no entiende nada sobre mi situación. No sabe lo que es ver a su hija consumirse día tras día, no poder hacer absolutamente nada para impedir su sufrimiento». Por primera vez, Elena vio una grieta en la armadura emocional de Javier. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su voz temblaba ligeramente. «¿Cree que no me mata por dentro ver a Valentina triste? ¿Que no me destroza tener que llevarla a sesiones de quimioterapia y verla vomitar toda la noche?» Se levantó bruscamente caminando hacia la ventana. «Cada mirada suya me recuerda que soy completamente impotente ante esta enfermedad». El silencio que siguió estaba cargado de dolor crudo. Elena sintió que su corazón se encogía al comprender, finalmente, la verdadera razón detrás de la frialdad de Javier. No era falta de amor, era exceso de dolor. «Señor Montenegro», dijo suavemente, «huir no hará que su dolor desaparezca y su hija está interpretando su distancia como rechazo. ¿Y qué sugiere que haga?» Javier se giró, su rostro mostrando una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. «¿Cómo puedo mirarla sin desmoronarme? ¿Cómo puedo ser fuerte cuando me siento completamente destruido por dentro?» «Estando presente. Valentina no necesita que usted sea fuerte todo el tiempo. Necesita que usted esté ahí compartiendo la lucha con ella». Elena se levantó dando un paso cauteloso en su dirección. «Cuando mi padre se alejó de mí durante mi difícil infancia, pensé que la culpa era mía, que no era digna de amor». Javier cerró los ojos como si las palabras de Elena fueran físicamente dolorosas. «Esta es mi última advertencia para usted», dijo finalmente, su voz volviendo al tono profesional, pero sin la frialdad anterior. «Mantenga la distancia de Valentina, no porque no me importe ella, sino porque me importa demasiado.
No puedo arriesgarme a que se lastime aún más. Y si pudiera ayudarla sin acercarme demasiado, si pudiera hacer algo discreto que le trajera un poco de alegría. Elena sabía que se estaba arriesgando enormemente, pero necesitaba intentarlo. ¿Cómo qué? Elena respiró hondo, tomando valor para lo que estaba a punto de proponer. Algo que la haga sentirse hermosa de nuevo, especial como una princesa de verdad. Hizo una pausa observando su reacción sin crear vínculos emocionales peligrosos, solo devolviéndole un poco de la autoestima que perdió. Javier la estudió intensamente, como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones, sea más específica. Aún no tengo los detalles definidos, pero puedo garantizar que sería algo discreto, que no interferiría en su rutina, ni crearía falsas expectativas. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Solo un pequeño gesto que muestre que ella todavía es especial. Tiene una semana para demostrar que puede trabajar aquí sin causar problemas, dijo Javier finalmente. Si percibo cualquier cambio en el comportamiento de Valentina, cualquier evidencia de que se está involucrando emocionalmente con ella, será despedida en el acto. Entendido perfectamente. Y Elena la llamó cuando ya estaba en la puerta. Cualquier gesto, por menor que sea, debe ser aprobado por mí. Primero, no quiero sorpresas. Ella asintió y salió de la oficina sabiendo que había conseguido una apertura mínima, pero también que estaba caminando sobre una cuerda floja. Javier no aprobaría su idea de la peluca si lo supiera de antemano. Estaba demasiado herido para aceptar cualquier riesgo emocional, pero Elena había tomado su decisión. A veces pedir perdón era mejor que pedir permiso y Valentina merecía sentirse como una princesa al menos. Una vez más en su vida, independientemente de las consecuencias que eso pudiera traer. Durante el resto del día, trabajó con aún más determinación, preparándose mentalmente para el mayor riesgo que jamás había asumido en su carrera. Pero lo que Javier no sabía es que ya era demasiado tarde para detenerla. Su decisión estaba tomada y nada en el mundo la haría cambiar de idea. El sábado llegó con el cielo nublado y un viento frío que anunciaba lluvia. Elena se había despertado a las 5 de la mañana, no por obligación sino por ansiedad. En su bolso estaba cuidadosamente guardada una caja de color rosa que había comprado con sus ahorros el viernes después del trabajo. Una peluca infantil rubia, de cabellos largos y rizados, exactamente igual al cabello que Valentina tenía en las fotos. Javier había salido a una reunión importante que duraría toda la mañana. Según le había informado Rosa, era la oportunidad perfecta para ejecutar su plan sin ser descubierta. Elena trabajó con eficiencia redoblada, terminando la limpieza del primer piso en tiempo récord. Alrededor de las 10, oyó los pasitos familiares bajando la escalera. Valentina apareció en el salón principal, con un pijama rosa, con estampado de unicornios, sus pies descalzos haciendo ruidos suaves en el suelo de mármol. La niña se detuvo al ver a Elena ofreciéndole una sonrisa tímida. «Papá salió», dijo Valentina, como si fuera una información importante que debía ser compartida. «Lo sé, querida. Doña Rosa me lo contó». Elena dejó el paño de limpieza a un lado y se acercó con cuidado. «Valentina, ¿puedo mostrarte algo muy especial?» Los ojos de la niña se iluminaron con curiosidad. Asintió enérgicamente, acercándose a Elena con la confianza natural de los niños. «Cierra los ojos y dame las manos», instruyó Elena suavemente. Valentina obedeció, cerrando los ojos con fuerza y extendiendo sus manitas. Elena la guió hasta el sofá del salón, pidiéndole que se sentara y mantuviera los ojos cerrados. «¿Qué es lo que más extrañas de cuando eras más pequeña?», le preguntó Elena sacando cuidadosamente la peluca de la caja. «Mi cabello», respondió Valentina sin dudar. «Sueño con él todas las noches. Sueño que me despierto y ha vuelto a crecer largo y bonito como antes. Y si te dijera que hoy ese sueño puede hacerse realidad». Valentina abrió los ojos rápidamente, pero Elena le pidió que los cerrara de nuevo. Con todo el cuidado del mundo, colocó la peluca en la cabeza de la niña, ajustándola perfectamente y arreglando los rizos dorados sobre sus pequeños hombros. «Ahora puedes abrir los ojos y mirarte en el espejo»,
Valentina abrió los ojos despacio y caminó hacia el gran espejo del salón. Lo que vio la hizo soltar un grito de pura alegría que resonó por toda la mansión. La niña, en el reflejo, era exactamente como se recordaba. Una pequeña princesa de cabellos dorados que brillaban bajo la luz. Soy yo de verdad», gritó Valentina tocando los rizos con reverencia, como si temiera que desaparecieran en cualquier momento. «Elena, me trajiste mi cabello de vuelta». La niña comenzó a girar frente al espejo, viendo los cabellos volar alrededor de su rostro radiante. Sus risas llenaron el salón de una alegría que no se oía desde hacía meses en esa casa. Corrió hacia Elena y la abrazó con fuerza, sus lágrimas de felicidad mojando el uniforme de la empleada. «Gracias, gracias, gracias», repetía Valentina sin parar. «Ahora puedo ser princesa de nuevo. Ahora papá me encontrará bonita otra vez». Elena se arrodilló a la altura de la niña, arreglando delicadamente los rizos dorados. «Siempre has sido bonita, Valentina, con o sin cabello. Siempre has sido y siempre serás una princesa de verdad. ¿Puedo quedármela para siempre?» Los ojos de Valentina brillaban con esperanza. «Esta es tu peluca especial. Siempre que quieras sentirte como una princesa puedes usarla». Elena sonrió limpiando sus propias lágrimas que habían comenzado a caer. «Pero recuerda que también eres hermosa sin ella. ¿De acuerdo?» Valentina asintió enérgicamente, ya perdida de nuevo en la contemplación de su imagen en el espejo. Hacía poses de princesa, hablaba con voz dramática y fingía que los rizos eran una corona dorada. Fue en ese momento de pura magia que el sonido de la llave en la cerradura resonó en el vestíbulo de entrada. Javier había vuelto más temprano de la reunión. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Oyó los pasos familiares del jefe acercándose al salón, pero no había tiempo para esconder la peluca o explicar la situación. Valentina estaba demasiado radiante para percibir el peligro inminente. Papá, mira». Valentina corrió hacia la puerta, sus rizos dorados balanceándose. «Mira qué bonita estoy. Soy una princesa de verdad de nuevo». Javier apareció en la puerta del salón y se detuvo por completo. Sus ojos se fijaron en Valentina, en la hija que no veía desde hacía meses, en la niña radiante de felicidad, que bailaba con cabellos dorados volando alrededor de su rostro angelical. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Javier estaba en shock absoluto, sus ojos moviéndose entre Valentina y Elena, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su expresión pasó por una secuencia rápida de emociones, sorpresa, confusión, ira y algo que Elena no pudo identificar completamente. «Papá, ¿te gustó?» Valentina giró una vez más, esperando una reacción que tardaba en llegar. «Ahora puedes llamarme princesa de nuevo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier continuaba parado en la puerta, su rostro una máscara indescifrable de emociones conflictivas, mientras Elena esperaba el veredicto que definiría no solo su futuro profesional, sino posiblemente toda su vida. Pero lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo para siempre. El silencio en el salón era tan denso que Elena podía oír los latidos acelerados de su propio corazón. Javier permanecía inmóvil en la puerta, sus ojos fijos en Valentina, que continuaba girando alegremente con la peluca, ajena a la tensión que se había instalado en el ambiente. «Valentina», la voz de Javier salió ronca, casi irreconocible. «Ve a tu cuarto ahora». «Pero papá, ¿no dijiste si te gustó?» Valentina dejó de girar, su expresión de alegría comenzando a marchitarse ante la frialdad en la voz de su padre. «¿No crees que estoy bonita?» «Al cuarto ahora». Cada palabra fue pronunciada con una precisión glacial que hizo que Valentina retrocediera instintivamente. La niña miró rápidamente a Elena como buscando protección, pero la empleada estaba pálida y claramente aterrorizada. Valentina bajó la cabeza, sus pequeños hombros curvándose en derrota, y salió del salón caminando lentamente, todavía usando la peluca que ahora parecía demasiado pesada para su cabeza. Cuando los pasos de Valentina desaparecieron por la escalera, Javier entró en el salón y cerró la puerta detrás de sí. Sus movimientos eran controlados, pero Elena podía ver la furia contenida en cada músculo tenso de su cuerpo. «Usted
Y comenzó su voz baja pero cargada de una ira mortal. Desobedeció directamente mis órdenes. Señor Montenegro, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? La explosión fue súbita y violenta. ¿Explicar cómo violó deliberadamente cada regla que establecí? ¿Cómo le faltó el respeto completamente a mi autoridad en mi propia casa? Elena retrocedió instintivamente, pero se forzó a mantener la mirada firme. Vi a una niña sufriendo y quise ayudar. ¿Ayudar? Javier rió sin humor. ¿Cree que está ayudando creando fantasías que ella no puede mantener? ¿Qué sucede cuando se quite la peluca? ¿Cuando la realidad vuelva? La realidad es que su hija se siente fea y rechazada por su propio padre. Las palabras salieron antes de que Elena pudiera filtrarlas. Ella necesitaba sentirse bonita al menos una vez. Usted no entiende nada. Javier se la acercó, su presencia intimidante llenando el espacio. No entiende lo que es tener que mirar a su hija, consumirse día tras día, no poder hacer nada para impedir su sufrimiento. Entonces haga algo, esté presente, demuestre que la ama independientemente de su cabello. Elena sabía que le estaba gritando a su jefe, perdiendo completamente la compostura profesional. Valentina no necesita una peluca para ser bonita. Necesita saber que es amada. ¿Y quién es usted para decirme cómo cuidar de mi propia hija? Los ojos de Javier brillaban. Una empleada de limpieza que cree que puede arreglar problemas complejos con gestos simples. Soy alguien que reconoce el dolor cuando lo ve. Elena dio un paso al frente, su coraje superando el miedo. Soy alguien que tuvo un padre que se alejó cuando más lo necesitaba y sé lo que eso causa en una niña. El comentario golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Retrocedió ligeramente, algo en su expresión cambiando. Usted no sabe nada sobre mi situación, dijo. Pero su voz había perdido parte de la furia anterior. Sé que Valentina cree que usted ya no la quiere, porque perdió el cabello. Sé que se siente fea y rechazada. Sé que sueña todas las noches con volver a ser su princesa. Y sé que usted está tan asustado de perderla que ya la ha perdido emocionalmente. Javier se giró bruscamente, caminando hacia la ventana. Sus hombros estaban tensos y Elena podía ver que luchaba por mantener el control. «Estaba tan feliz», murmuró Elena suavemente. «Por primera vez desde que empecé a trabajar aquí vi a Valentina verdaderamente feliz, radiante, y ahora quedará aún más destrozada cuando la fantasía termine», replicó Javier sin volverse. «La fantasía no tiene por qué terminar. Usted puede seguir haciéndola sentir especial. Puede participar en su vida, jugar con ella, llamarla princesa independientemente de si tiene cabello o no». Fue entonces cuando Valentina apareció en la puerta del salón, todavía usando la peluca, pero con los ojos rojos de llorar. Obviamente había escuchado parte de la conversación. «Papá», dijo con su vocecita, «ya no me quieres porque no tengo cabello de verdad». La pregunta golpeó a Javier como un rayo. Se giró lentamente, mirando a la hija que lo observaba con ojos llenos de dolor y esperanza. Por un momento que pareció eterno, padre e hija se miraron a través del abismo emocional que se había formado entre ellos. «Valentina, yo...» comenzó Javier, pero las palabras parecieron fallarle. «Por favor, papá». Valentina se acercó tímidamente. «Puedo seguir siendo tu princesa incluso sin cabello de verdad, por favor». Las últimas palabras salieron en un susurro quebrado que destrozó cualquier defensa que Javier aún pudiera tener. Se arrodilló bruscamente a la altura de su hija, sus propias lágrimas finalmente comenzando a caer. «Valentina, mi amor, yo nunca dejaría de quererte, nunca. Siempre serás mi princesa, con o sin cabello, siempre». Valentina se arrojó a los brazos de su padre, y por primera vez en meses se abrazaron de verdad. Javier sostuvo a su hija con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer, mientras susurraba disculpas entrecortadas en su oído. Elena observó la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que había arriesgado todo por este momento, pero también sabía que, independientemente de lo que sucediera con su empleo, había valido la pena. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que esta sería solo la primera de muchas transformaciones que estaban por venir. El amanecer encontró a Javier completamente despierto en su oficina, contemplando la oscuridad a través de la ventana.
El abrazo con Valentina había destrozado las barreras emocionales que había construido cuidadosamente a lo largo de los meses, dejándolo expuesto a una avalancha de sentimientos que había estado evitando durante tanto tiempo. Sobre su escritorio había una foto que había tomado del cuarto de Valentina, la última imagen de ella con su madre, tomada 2 semanas antes de que Clara falleciera en un accidente de coche. En el retrato, madre e hija sonreían radiantes, los cabellos dorados de ambas brillando bajo el sol del jardín. Clara sostenía a Valentina en su regazo, susurrándole algo al oído que la hacía reír a carcajadas. «Clara, te prometí que la cuidaría bien», murmuró Javier a la foto, su voz ronca por la falta de sueño. «Prometí que sería el padre que querías que fuera, pero fallé miserablemente». Los recuerdos lo invadieron como un torrente. Clara siempre decía que Valentina era la princesa más valiente del mundo, incluso cuando enfrentaba pequeños miedos infantiles. Cuando la niña tuvo miedo de los monstruos debajo de la cama, Clara creó una poción mágica de valentía y realizó una ceremonia elaborada para protegerla. Cuando Valentina se puso triste por romper su muñeca favorita, Clara le enseñó que las princesas de verdad reparan lo que está roto con amor. ¿Cómo pude ser tan cobarde? Javier hundió el rostro entre sus manos. ¿Cómo pude abandonar a nuestra hija justo cuando más me necesitaba? La verdad era que el diagnóstico de cáncer de Valentina había despertado en él un terror paralizante. Ver a su hija enfrentando algo que no podía controlar o arreglar con dinero lo hacía sentirse completamente impotente. Era más fácil esconderse detrás del trabajo, crear reglas rígidas y mantener la distancia emocional que enfrentar la posibilidad de perderla. Se levantó y caminó por los pasillos silenciosos hasta el cuarto de Valentina. La puerta estaba entreabierta y pudo verla durmiendo pacíficamente, la peluca cuidadosamente arreglada en la mesita de noche junto a la cama. Incluso durmiendo había una sonrisa sutil en sus labios, algo que no había visto en meses. «Dios mío», susurró apoyándose en el marco de la puerta. «¿Qué te he hecho, mi princesa?» La culpa lo golpeó como una ola abrumadora. ¿Cuántas noches había llorado Valentina sola? ¿Cuántas veces había esperado un abrazo, palabras de cariño, cualquier señal de que todavía era amada? Y él, en su cobardía disfrazada de protección, le había negado todo eso. Javier entró en el cuarto silenciosamente y se sentó en el borde de la cama. Valentina se movió ligeramente, murmurando algo sobre princesas y castillos encantados. Él extendió la mano vacilantemente y le acarició el rostro suavemente, sintiendo lo delgada que estaba, como la quimioterapia le había robado sus mejillas sonroadas. «Papá está aquí, mi amor», susurró, su voz quebrada. «Papá siempre va a estar aquí a partir de ahora». Las siguientes horas fueron de una profunda transformación. Javier bajó al salón donde Elena le había puesto la peluca a Valentina y se sentó en el mismo sofá, reviviendo mentalmente la escena. Por primera vez en meses, había visto a su hija verdaderamente feliz, radiante, de una alegría pura que había olvidado que existía. Elena tenía razón. Valentina no necesitaba una peluca para ser bonita, pero necesitaba saber que era amada y él había fallado miserablemente en demostrar ese amor. Cuando salió el sol, Javier había tomado varias decisiones importantes. Primero, cancelaría todas las reuniones de los próximos días para pasar tiempo con Valentina. Segundo, buscaría un psicólogo especializado en niños con cáncer para aprender a manejar mejor la situación. Tercero, le pediría disculpas formales a Elena. Ella había hecho lo que él no tuvo el coraje de hacer. A las 7 de la mañana, cuando Elena llegó para trabajar, encontró a Javier esperándola en el salón principal. Estaba visiblemente abatido, con ojeras profundas y ropa arrugada, como si no hubiera dormido nada. «Elena, necesito hablar con usted», dijo, su voz completamente diferente del tono autoritario habitual. Ella se preparó mentalmente para el despido que seguramente vendría, enderezando los hombros con dignidad. «Señor Montenegro, acepto las consecuencias de mis actos. Usted hizo por mi hija lo que yo debería haber hecho hace meses». La interrumpió, sus palabras cayendo como bombas en el silencio de la mañana.
Elena parpadeó varias veces, segura de que había oído mal. Le devolvió la alegría que yo en mi cobardía le había robado. Javier se levantó, pero no se acercó, respetando su espacio personal. Valentina tenía razón ayer. Realmente parecía una princesa y lo más importante, se sintió como una. Señor Montenegro, usted arriesgó su empleo, su estabilidad, todo para hacer feliz a una niña, y yo he estado castigando a mi propia hija por algo sobre lo que no tenía control, simplemente porque era demasiado cobarde para enfrentar mi propio dolor. Javier caminó hacia la ventana, observando el jardín donde Valentina solía jugar antes de enfermar. Quiero hacer un trato con usted, Elena. Quiero que me ayude a ser el padre que Valentina merece. Quiero aprender a verla como la princesa valiente que siempre ha sido. Cono sin cabello. Se giró para mirarla. A cambio, le ofrezco un aumento salarial del 50% y la promesa de que nunca más le impediré interactuar con ella. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer. La transformación en Javier era visible y genuina. Había algo completamente diferente en sus ojos, una vulnerabilidad y determinación que no existían antes. «Acepto, señor, pero con una condición», dijo suavemente. «¿Cuál?» «Que empiece a llamar a Valentina princesa de nuevo y que lo haga hoy mismo». Javier sonrió por primera vez desde que Elena había comenzado a trabajar en la mansión. Trato hecho. En ese momento, unos pequeños pasos resonaron en la escalera. Valentina apareció en el salón, ya vestida y peinada, pero sin la peluca. Sus ojos se movieron entre su padre y Elena, como si temiera haber perdido la magia del día anterior. «Papá», dijo tímidamente. Javier se arrodilló de inmediato, abriendo los brazos. «Buenos días, mi princesa valiente». La sonrisa que iluminó el rostro de Valentina fue más brillante que cualquier peluca podría ser. Corrió a los brazos de su padre, y esta vez él no la soltó. Elena observó la escena con el corazón rebosante de alegría, sabiendo que había ayudado a reparar algo que parecía irremediablemente roto. Pero lo que no imaginaba era que esta transformación era solo el comienzo de cambios, aún mayores que estaban por venir. 3 meses habían pasado desde el día de la peluca y la mansión. Montenegro se había transformado completamente. Que antes era un mausoleo silencioso, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas y la música de los juegos entre padre e hija. Javier había cancelado viajes innecesarios, reorganizado su agenda y descubierto que podía administrar sus negocios de forma más eficiente cuando tenía una motivación real para volver a casa. Aquella mañana de sábado, Elena llegó para su turno y encontró una escena que la hizo sonreír antes, incluso de cruzar la puerta. En el salón principal, Javier estaba sentado en el suelo, vestido casualmente con vaqueros y camiseta, mientras Valentina, usando su peluca dorada, fingía ser una peluquera que arreglaba el cabello de su padre con peines de juguete. «Papá, tienes que quedarte quietecito para que te haga un peinado hermoso», decía Valentina con seriedad profesional, dividiendo el cabello de Javier en pequeñas mechas y sujetándolas, con pinzas de mariposa de colores. «Pero, princesa, estoy seguro de que ya estoy lo suficientemente guapo para ser tu asistente real», bromeó Javier, haciendo que Valentina soltara una carcajada. «Asistente, no, papá. Eres el rey del castillo, ¿recuerdas? Pero todo rey necesita estar bien peinado para gobernar el reino». Elena observó la interacción con el corazón cálido. La transformación en ambos era extraordinaria. Valentina había recuperado no solo su alegría natural, sino que también había ganado una confianza que se transparentaba en cada gesto. Javier, por su parte, había descubierto que ser vulnerable no lo hacía débil, al contrario. Había fortalecido su conexión con su hija de formas que nunca imaginó posibles. «Buenos días, gente», saludó Elena dejando su bolso en el aparador de la entrada. «Tía Elena». Valentina corrió a abrazarla todavía, usando la peluca, que se había convertido en un accesorio frecuente, pero ya no en una necesidad emocional. «Mira qué guapo está papá. Le hice 3 moños y 2 coletas». Javier se levantó exhibiendo orgullosamente el peinado loco que
Valentina había creado. Estoy considerando usar este estilo en la próxima reunión de la junta directiva. ¿Qué opinas, Elena? Creo que causaría una revolución en el mundo corporativo. Rió ella, notando cómo los ojos de Javier brillaban de felicidad genuina. Papá, ahora es el turno de la tía Elena, aplaudió Valentina animadamente. Se verá hermosa con trenzas de princesa. En los meses anteriores, este tipo de interacción se había vuelto rutinaria. Javier no solo permitía que Elena participara en la vida de Valentina, sino que activamente fomentaba esa relación. Había percibido que la empleada aportaba una perspectiva maternal y amorosa que enriquecía el mundo de la niña de formas importantes. De hecho, dijo Javier asumiendo una postura más seria, quería conversar contigo sobre algo importante, Elena. Valentina captó inmediatamente el cambio de tono y se acercó a su padre tomando su mano. En los últimos meses había aprendido a no temer estas conversaciones serias, pues descubrió que generalmente traían sorpresas buenas. Valentina comenzó el nuevo ciclo de quimioterapia la semana pasada y los médicos están muy optimistas. Los tumores están respondiendo mejor de lo esperado. El alivio en la voz de Javier era palpable, pero más importante que eso, está emocionalmente más fuerte, más confiada, y gran parte de eso es gracias a ti. Elena sintió que se le humedecían los ojos. Señor Javier, yo solo... Tú en verdad cambiaste a nuestra familia entera, la interrumpió suavemente, y por eso tengo una propuesta que hacerte. Javier se arrodilló a la altura de Valentina, tomando sus manitas. Princesa, conversamos sobre esto ayer. ¿Recuerdas lo que decidimos? Valentina asintió enérgicamente, sus ojos brillando con un secreto compartido. Tía Elena, dijo Valentina solemnemente, ¿quieres ser parte de nuestra familia de verdad? Elena miró confundida entre padre e hija. ¿Cómo así, querida? Javier se levantó y caminó hacia Elena, sus movimientos ligeramente nerviosos. Elena Sánchez, en los últimos meses has demostrado ser mucho más que una empleada ejemplar. Te has convertido en una presencia esencial en nuestras vidas. Valentina te quiere como a una madre y yo. Hizo una pausa respirando hondo antes de continuar. Yo me he enamorado de ti, de tu compasión, tu coraje, tu capacidad de ver belleza, donde otros solo ven problemas. Javier sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Elena Sánchez, ¿aceptas casarte conmigo y ser oficialmente la madre que Valentina siempre mereció tener? El mundo pareció detenerse alrededor de Elena y la caja se abrió revelando un anillo de diamante. Simple pero elegante que brillaba bajo la luz de la mañana. Valentina saltaba animadamente al lado de su padre, apenas conteniendo su emoción. «Di que sí, tía Elena». «Por favor, di que sí», imploraba Valentina, sus ojos dorados llenos de esperanza. Elena miró aquella escena. Un hombre que se había transformado completamente por amor a su hija. Una niña valiente que había enfrentado sus batallas más difíciles con dignidad. Y ella misma, una empleada de limpieza, que había arriesgado todo para devolverle la alegría a una niña. «Sí», susurró y luego repitió más alto. «Sí, acepto». Javier deslizó el anillo en su dedo con las manos ligeramente temblorosas, mientras Valentina gritaba de alegría y los abrazaba con fuerza, suficiente para derribarlos en el sofá. «Ahora somos una familia de verdad», canturreaba Valentina bailando por el salón con su peluca dorada balanceándose. «Y tengo dos papás que me quieren». Javier sostuvo a Elena contra sí, susurrándole al oído. «Gracias por enseñarme que el amor no es sobre control o protección excesiva. Es sobre estar presente, es sobre participar, es sobre ser lo suficientemente valiente para salir herido si eso significa hacer feliz a alguien». «Gracias a ti por tener el coraje de cambiar», respondió ella, sabiendo que aquel era solo el comienzo de la mayor aventura de sus vidas. Mientras observaban a Valentina jugar alegremente, ambos sabían que aún había desafíos por delante. El tratamiento de Valentina continuaría por algunos meses más. Habría momentos difíciles e incertidumbres, pero lo enfrentarían todos juntos como la familia que se habían convertido a través del coraje de una empleada de limpieza, la transformación de un millonario y el amor incondicional de una pequeña princesa que les había enseñado a ambos el verdadero
significado de ser valiente. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que la mayor transformación aún estaba por venir. 2 años después, el jardín de la mansión Montenegro estaba decorado con flores blancas y doradas, creando un escenario de cuento de hadas para la boda más esperada de la ciudad. Los invitados se acomodaban en sillas elegantemente dispuestas en el césped, pero todas las miradas se volvían hacia la pequeña figura que caminaba graciosamente por el pasillo improvisado. Valentina, ahora con 8 años, era la damita de honor más radiante que cualquier ceremonia hubiera presenciado. Su cabello había vuelto a crecer, más voluminoso y brillante que nunca, formando rizos dorados que danzaban sobre los hombros del vestido de princesa color rosa que ella había elegido personalmente. En sus manos llevaba una cestita de pétalos de rosas que esparcía por el camino con la seriedad de quien ejecuta la misión más importante del mundo. Mamá Elena va a ser la novia más hermosa del universo, susurró para sí misma, repitiendo las palabras que había ensayado durante semanas. Al final del pasillo, Javier esperaba en un elegante smoking azul marino, sus manos ligeramente temblorosas de nerviosismo y felicidad. A los 43 años se había convertido en un hombre completamente diferente. Sus ojos brillaban con una alegría genuina que nunca había existido antes, y su postura irradiaba la confianza de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Cuando la marcha nupcial comenzó a sonar, todos se levantaron. Elena apareció al final del pasillo, deslumbrante en un vestido de novia, simple pero elegante. Su cabello recogido en un moño romántico ornamentado con pequeñas flores blancas. Rosa, la gobernanta que se había convertido en una segunda madre para ella, sostenía su brazo con orgullo maternal. Mientras caminaba hacia el altar, Elena rememoró el viaje extraordinario que la había llevado hasta allí. 2 años antes, era una empleada de limpieza, desesperada por un empleo, dispuesta a aceptar cualquier condición para mantener a su familia. Hoy estaba a punto de casarse con el hombre, que amaba y adoptar oficialmente a la hija, que ya consideraba suya. Valentina había pasado por 6 meses más de quimioterapia, pero con Elena y Javier unidos a su lado, enfrentó cada sesión con una valentía que impresionaba a los médicos. El tratamiento había sido un éxito completo. Los médicos declararon a Valentina oficialmente en remisión hacía 8 meses y su cabello había crecido más hermoso que nunca. La ceremonia fue simple, pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Javier se giró hacia Elena, su voz temblorosa pero firme. Elena, me enseñaste que el verdadero amor no es sobre tener el control, sino sobre tener el coraje de ser vulnerable. No solo salvaste a mi hija, sino a mí mismo. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Valentina siempre necesitó. Elena se secó sus propias lágrimas antes de responder. Javier, me mostraste que nunca es demasiado tarde para que una familia se transforme a través del amor. Prometo amarlos a ambos incondicionalmente en los días buenos y en los desafiantes. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Valentina no esperó la tradicional frase sobre besar a la novia. Corrió a abrazarlos a ambos, creando un sándwich familiar que arrancó aplausos emocionados de todos los presentes. Ahora somos una familia para siempre, gritó su alegría contagiosa resonando por el jardín. Durante la fiesta, Valentina fue la estrella absoluta, insistiendo en dar un discurso improvisado en el micrófono. Cuando estaba enferma y calva, pensé que nunca más sería feliz. Pero mamá Elena me enseñó que ser princesa no se trata de tener un cabello bonito, sino de tener un corazón valiente y una familia que te quiere. Más tarde, cuando Valentina finalmente se había dormido en el regazo de Elena, los recién casados se sentaron en el columpio del jardín, contemplando las estrellas que brillaban sobre su nueva vida juntos. «Lo logramos, ¿verdad?», no dijo Javier suavemente, pasando el brazo alrededor de su esposa. «Sí, lo logramos», respondió Elena, acomodando a Valentina, que dormía profundamente, sus rizos dorados brillando bajo la luz de la luna. Una familia que se había formado a través del coraje, la transformación y el amor incondicional. Habían descubierto
que el verdadero milagro no estaba en gestos grandiosos, sino en la elección diaria de amar sin condiciones, de ser valiente cuando aparece el miedo y de creer que toda persona merece una segunda oportunidad de ser feliz. Y así una historia que comenzó con despidos se convirtió en un poderoso testimonio de que el amor verdadero transforma destinos cuando elegimos la compasión en lugar del miedo.